Bienvenidos una vez más. Esta tarde nos toca el discipulado y nos pondremos de pie para dar inicio. Amén. Amén. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, pedimos, Señor, que seas tú estando aquí con nosotros, Señor, desde el inicio hasta el final, Padre Celestial, porque venimos aquí solo para agradarte a ti, Señor, no a hombres, Señor. Te damos gracias por habernos traído de nuestros hogares hasta aquí, Padre Celestial, porque sabemos que tú has estado cuidando las calles. Te entrego, Señor, ese discipulado, Padre Celestial, que está para enseñarnos más de tu palabra, Señor. Te damos las gracias, Señor, y toma el control en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy tenemos, en el discipulado de hoy tenemos como tema la sangre de Jesús. Amén. Y nos iremos a Juan, el libro de Juan, capítulo 6, verso 53. Juan, capítulo 6, verso 53 a 57. Amén. Dice así la palabra de Dios en el libro de Juan 56, Juan capítulo 6, del 53 al 57. Dice: Jesús les dijo: os aseguro que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como el Padre viviente me envió y yo vivo por el Padre, así también el que come de mí vivirá por mí. Amén. Amén. Aquí, como hemos dicho, el tema que vamos a aprender hoy en el discipulado es la sangre de Jesús. Aquí nos está diciendo que aquel que come y bebe, aquel que bebe de su sangre, vivirá en él. Amén. Amén. Y vemos también otro texto bíblico, primera de Juan. En primera de Juan, capítulo 1 al 7. Amén. Dice así la palabra: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Aquí estamos con esos textos bíblicos, nos estamos dando cuenta que la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Entonces es importante porque derramó su sangre en la cruz de Gólgota para limpiar nuestros pecados. De hecho, hasta hoy en día, todos nuestros pecados han sido limpios ya desde antes que naciéramos, porque ninguno de los que estamos aquí presentes obviamente no estaba en esos tiempos en lo que Él sacrificó su cuerpo y su sangre para nosotros, pero sí Él lo hizo para las futuras generaciones también, no solo los que estaban ahí presentes, sino que también para los que habían de venir. Amén. Igualmente, si llega a ser para nuestras generaciones, o sea, para nuestras descendencias, nuestros hijos también estarían cubiertos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él sacrificó
su vida por todos nosotros, por toda la humanidad, ya sea los que están ahora o los que han de venir, todos están ya cubiertos con la sangre de Cristo. Y vemos aquí como concepto la pregunta que muchos dirían es: ¿qué hace la sangre de Jesús por nosotros? Y aquí dice, 1. Por la sangre de Jesús tenemos redención. Somos redimidos de la mano y poder del diablo. Amén. Y para eso nos vamos a Efesios 1:7. Efesios 1:7. Dice así la palabra de Dios: en Él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Esa es una de las cosas que nos da la sangre, el sacrificio de la sangre de Jesús nos redime de nuestros pecados, porque si recordamos en la antigüedad, cuando había pecados en Israel, obviamente sacrificaban animales antes, y con la sangre de ellos se redimían sus pecados. Pero desde el momento en que Jesús él mismo se sacrificó ya en persona, ya no es necesario usar ya un animal para tener que contar que nuestros pecados han sido borrados. Al contrario, desde que Jesús lo hizo, ya todo aquel que tenía pecado ha sido ya borrado por la sangre de Jesús. Entonces somos salvos y libres por su sangre, perdón. El segundo es: por la sangre de Jesús todos nuestros pecados son perdonados si los confesamos. Al caminar en la luz con Jesús, su sangre nos limpia continuamente de todo pecado. Vale, lo que voy a recalcar en ese punto es que dice: por la sangre de por la sangre de Jesús todos nuestros pecados son perdonados si los confesamos. Porque hay muchos que van a decir: bueno, si es que antes que yo naciera Jesús ya se sacrificó y llevó mis pecados, entonces pues ya puedo hacer lo que quiera. No es así. Tú tienes que confesarte, tú tienes que pedir perdón por tus pecados día a día. O sea, porque te hayan librado de ello no significa que tú tengas que hacerlo ya aposta, porque sería tener que hacerlo aposta, porque hombre, como Jesús ya lo pagó, pues ya puedo hacer lo que yo quiera porque no cuenta. No, tus pecados siguen contando si es que tú no te arrepientes de ello. Amén. Amén. Entonces tenemos que confesarlo. El tercer punto dice: por la sangre de Jesús somos justificados, hechos justos, tal como si nunca hubiéramos pecado. Estamos vestidos con su justicia. La persona que confía en Cristo llega a ser en Cristo todo lo que Dios requiere que sea esa persona. Todo lo que nunca pudiera llegar a ser por sí mismo. Amén. Amén. Aquí también en ese punto dice que por la sangre de Jesús todos somos justificados. Somos justos en la sangre de Jesús, no por nosotros mismos, no, sino por Jesús y por Dios, porque realmente también nosotros le dice aquí la última, todo lo que nunca pudiese llegado a ser por sí mismos. Hay muchos que dicen: yo estoy donde estoy porque yo he luchado por ello. Yo estoy donde estoy porque yo he hecho tal. Siempre van a ir yo. O hay muchos, si no se echan a ellos el mérito, va y dicen: yo estoy donde estoy por mi padre. Estoy donde estoy por mi madre. No. No debería ser así. Tú estás donde estás por la gracia y misericordia de Dios, porque Él quiere que tú estés ahí. Porque obviamente, imaginaros, tú dices, bueno, es una realidad cruda que pasa, pero es lo que hay. Mucha gente, ¿quién nos dice que los que han muerto en el día de ayer no tenían planes para el día de hoy? Es que tenían planes,
pero como no era el propósito de Dios que ellos vieran este nuevo día, entonces ellos se partieron en el día que estaba ya predestinado, que tenían que ir, porque no es la típica frase de es que ha muerto muy joven. Nadie muere en tiempo ajeno. Si ha muerto es porque estaba ya escrito desde el principio. Entonces no tenemos por qué decir que le ha pasado algo porque no era su tiempo, porque fue joven. Es que estaba escrito que debería partir siendo joven, porque hay niños incluso al nacer mueren. No es porque hayan hecho algo malo, es que así estaba escrito. Y siempre los designios de Dios son perfectos, no es para tener que justificarlos. Amén. Amén. Y dice también aquí que la persona que confía en Cristo llega a ser en Cristo todo lo que Dios quiere que esa persona sea. Todo lo que Dios quiere que esta persona sea, no todo lo que nosotros queremos ser, porque nosotros no mandamos a Dios, nosotros no estamos para dar órdenes, estamos para seguir las órdenes de Dios. Amén. Amén. En el cuarto punto dice: por la sangre de Jesús tenemos acceso a la presencia de Dios a cualquier hora para obtener misericordia y ayuda, en especial en tiempos de necesidad. Y para eso podemos ir a Hebreos 10, 19. Hebreos 10, 19. Amén. Amén. Hebreos 10, 19 dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. A ver, Romanos 19, llegaremos hasta el 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos dio, que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su cuerpo. En Hebreos 10, 19 al 20, lo repito. Así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su cuerpo. Amén. Aquí en el 20 nos está diciendo claramente que Él nos abrió ese camino de tener ya contacto directo con Él desde que se rasgó ya el velo. Amén. Entonces ya no es como en la antigüedad que para que tú tengas contacto con Dios tenías que ir donde los sacerdotes y así ellos pasar tus plegarias o tus oraciones a Dios. No, ahora Dios nos ha dado esa libertad de poder tener esa conexión y estar en comunión con Él directamente sin necesidad de tener, sin necesidad de tener otra gente que vayan a ser intermediarios. Y dice que por la sangre de Jesús es donde también tenemos esa conexión directa con Él. O sea que, no es malo tener que pedir ayuda en las oraciones. De hecho, es necesario, porque hay batallas en las que uno no puede solo y necesita ayuda. Pero lo que uno tampoco va a hacer es que si los dos tenemos la libertad o ya el poder que Dios nos ha dado de estar en conexión con Él directamente, entonces la misma oración que tú haces en tu corazón, Dios te la va a escuchar, porque no hay nada que impida que podáis tener ya ese contacto, porque el velo se ha roto ya. Entonces, tú me puedes pedir ayuda, pero no pretendas que si me pides ayuda, tú te quedes en un solo sitio y diciendo, ay, al final la hermana Andrea está orando por mí y ya Dios la va a escuchar porque yo sé, ya sabe orar. No depende de si yo sé orar.
No depende de mi oración, depende de lo que realmente tú dispones en tu corazón. Tú tienes que entregar, tienes que enseñar también al Señor que tú estás dispuesto a esas súplicas que tú estás pidiendo. Es como un padre que su hijo quiere algo y va y manda al hijo del vecino. Dime, ¿tú qué respuesta va a dar el padre? ¿Y dónde está la persona que te ha mandado? Porque quiere escuchar a esa misma persona de su boca cómo sale la necesidad que está pidiendo. Mamá, yo quiero tal, pero dilo tú personalmente. Porque cuando venga el hijo del vecino le dirá, tía, es que no se dice esto. Dice, y entonces él mismo, ¿dónde está? Yo puedo orar por ti, puedo incluso arrodillarme y todo, pero si tú mismo no estás ahí clamando por lo que tú estás pidiendo, obviamente Dios realmente no te lo va a conceder en el tiempo que tú estás pidiendo. ¿Por qué? Porque no está viendo esa sed y esa necesidad que tú tienes en las súplicas. Amén. El quinto dice también que por la sangre de Jesús somos santificados, hechos santos y apartados para Dios. Amén. Aquí por la sangre de Jesús somos santos, no por nosotros, no por nuestras obras, sino por su sangre, aquella que Él derramó para limpiar nuestros pecados. Amén. Y también dice que somos apartados, porque obviamente cuando Dios te ha elegido, tú no puedes mezclarte con el pecado. No puedes estar del lado donde está el pecado. Obviamente tienes que apartarte de ese lugar y estar en la presencia de Dios. Y dice aquí, por la sangre de Jesús nuestra conciencia es limpiada de toda culpabilidad y somos libres en cuerpo, mente, alma y espíritu para servir al Señor Jesucristo. Amén. Amén. Lo que me gusta de eso es que dice que no solo somos limpios de cuerpo, sino de mente, alma y espíritu. Y Dios trabaja más en lo espiritual, no en lo carnal, porque lo carnal tiende a ir a echar la mirada hacia los pecados, porque obviamente lo que tenemos es una carne que está asociada a los pecados terrenales. Pero una vez que tú empiezas a dominar, porque todo pecado empieza en la mente y ya después se viene a manifestar en la carne, porque realmente ya lo has trabajado. No hay alguien que me vaya a decir, no es que yo robé sin saber, no, tú has robado sabiendo. ¿Por qué? Porque primero te has planteado eso en la mente, te has hecho el croquis de cómo sería y ya después has ejecutado. Y lo mismo en la presencia de Dios. Si tú te arrepientes de verdad, lo asimilas mentalmente, te arrepientes de todo corazón, obviamente tus obras que vayas a hacer a vista de todos los que te ven serán diferentes y va a mostrar obviamente que ya no estás en el lugar donde estabas antes, sino que Dios te ha movido de ese lugar y te ha apartado como hijo suyo y estás en su presencia. Entonces debemos cuidar nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Amén. Y dice, entonces tenemos victoria sobre el diablo y le vencemos por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio y menospreciando nuestra vida hasta la muerte. Aquí dice que también, o sea, lo bueno de todo eso es que todo eso es lo que conseguimos por la sangre de Jesús. Ese sacrificio que hizo no fue en vano. Tenemos todas esas cosas. El último punto aquí, el séptimo, dice que Él nos dio la victoria. Vencemos al diablo a través de esa sangre derramada y por las palabras de nuestros testimonios. De hecho, hay mucha gente que tiende a callar sus testimonios. No debe ser así, porque tu testimonio puede hacer levantar al caído. Porque hay mucha gente que ya he escuchado y visto
que en ocasiones estaba mal o estaba esperando una respuesta y de la nada, la primera vez que llega a una iglesia y se encuentra alguien con un testimonio y ya después analizándolo se da cuenta que es lo mismo por lo que está pasando. Entonces la persona cogerá tu testimonio como ejemplo a seguir y ya después con ese mismo ejemplo él se levanta. Amén. Entonces no debemos hacer callar los testimonios, los milagros que Dios hace en nuestras vidas, porque obviamente cuando pedimos estamos ahí constantemente, Señor, dame, 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 yo quiero, pero cuando te lo da, se te olvida venir a dar las gracias a Dios, se te olvida venir a contar ese testimonio que Dios hace en tu vida y entonces tú te lo callas. Y cuando vuelves a estar en malas situaciones, necesitas más, regresas otra vez a suplicar, pedir, pedir, pero nunca cuentas las maravillas que Dios hace en tu vida. Entonces no debemos callar los testimonios. Amén. Amén. Y hemos visto, esos han sido los 7 puntos que dan como los beneficios que hace la sangre de Jesús por nosotros en nuestras vidas. Y ahora vamos aquí a la pregunta de muchos, que sería ¿por qué la sangre? Amén. Para eso nos vamos a Levítico 11. Nos vamos a Levítico 11, Levítico 17, 11. Levítico 17, 11. Amén. Y aquí en esa cita bíblica entenderemos el por qué la sangre. Porque obviamente muchos se dirían, ¿por qué no el cuerpo? ¿Por qué no su propia vida? Al contrario, se ha cogido la sangre. Y entonces aquí entenderemos el porqué de la sangre. Amén. Dice Levítico 17, verso 11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Amén. Amén. Nos dice aquí, ¿por qué la sangre? Obviamente porque la sangre es lo que nos libra del pecado. Una vez que fue derramada, limpió. De hecho, aquí viene un ejemplo más práctico que sería, ¿por qué cada vez que queremos limpiar algo no cogemos una sustancia sólida o grasosa? Obviamente porque estará más sucio. Pero sí, si queremos limpiar algo, siempre tiene que ser un líquido. Usamos el agua para limpiar. Y de hecho, en términos ya médicos, en ocasiones cuando se quiere cambiar ya de sangre a una persona porque no tenga o porque esté contaminada, usan una sangre ya que esté sana. Entonces es como dar esa oportunidad de vida a esa persona. Y lo mismo pasa aquí. Jesús derramó esa sangre. Obviamente fue para nuestros pecados y para nuestras almas, para que nosotros seamos limpios. Fue esa sangre que nos limpió de todo pecado y nos aparta de todo mal. Amén. Amén. Y dice, ¿por qué la sangre? Para esparcir la sangre de un sacrificio animal ante el símbolo de la presencia de Dios. Que como he dicho antes, en la antigüedad esparcían antes la sangre de los animales como símbolo de redención de los pecados. Entonces, pero desde que murió Jesús no es necesario ya usar a los animales para tener que hacer este sacrificio. Amén. Amén. Dice el arca del testimonio. Esa es una manera temporal de hacer la expiación de una nación ante Dios por todo el pecado de la nación durante un año. Amén.
Aquí dice durante un año, cuando se usaba la sangre del animal, era durante un año. Pero, ¿cuántos aquí pueden decirme si desde que empecé a hablar de la sangre de Jesús he dicho un tiempo concreto? Amén. Porque obviamente eso era un animal, es como algo temporal que en ese entonces cubría los pecados, pero la sangre de Jesús nos cubre los pecados por toda la eternidad, o sea, nos cubre siempre, no es algo temporal, no es algo instantáneo, es simplemente que está ahí y siempre, no solo a nosotros, sino a nuestra descendencia. Los que ahora no tenemos hijos, cuando vengan, obviamente, Jesús también habrá pagado los pecados de ellos, porque Él pensó no solo en el hoy, sino en toda la vida. Amén. Amén. Y dice, se necesita en ese tema o subtítulo pequeño del por qué la sangre, se necesita anotar 2 puntos aquí. Primero, el número 1. La sangre del sacrificio es una provisión divina. Dios le ha provisto. Yo os la he dado. Es decir, Dios nos ha dado la sangre de Jesús para la liberación o limpiar nuestros pecados. Y dice en el segundo punto sería el uso de la sangre en el sacrificio. Es un hecho de pagar un precio. Es un hecho de pagar un precio. El pecado es el problema y la sangre es el precio redentor que nos rescata o redime de las consecuencias del pecado. Amén. Lo estamos viendo aquí, donde dice que obviamente la sangre es ese precio que redime y nos rescata del pecado. Y dicen, Cristo Jesús vino como ofrenda sin pecado. Derramó su propia sangre y dio su propia vida para que todos los que en Él crean y le confiesen como Señor no necesiten morir por su propio pecado. Hizo una manera de aniquilar nuestros pecados. Amén. Me encanta eso porque dice que Él vino a pagarlo para que nosotros no paguemos por nuestros propios pecados. Ahora, obviamente la gente que le estaba apedreando, le estaba matando en ese entonces eran hombres. Si fuésemos muchos diríamos que obviamente no estaríamos dispuestos a pagar ese precio. Pero como desde el principio Él sabía para qué vino en este mundo, Él se sacrificó por nosotros y por nuestros pecados. Amén. Y dice también que aquí todo aquel que en Él crea y le confiese como Señor no necesitará morir por sus pecados. Tenemos que creer en Él, porque no simplemente basta ir por ahí y decir, no, es que yo creo en Jesús y como dice la Biblia, mis pecados ya están limpios. No, tú tienes que creer en Él. Se tiene que ver esa manifestación en ti, que Él ha dado todo por nosotros. Amén. ¿A quién no le gustaría que le digan, bueno, te he comprado una casa, todo está pagado, tú solamente te vas a vivir? Todos estaríamos felices y contentos. Obviamente porque alguien ya lo pagó por nosotros. Pues lo mismo con Dios. Si Él ya lo ha pagado por nosotros, ¿por qué nosotros no podemos hacer ese pequeño sacrificio de seguirle y de conocerle como único Señor y Salvador? Amén. Amén. Y también tenemos aquí, ese fue el costo necesario para que nosotros llegáramos a estar sin pecado ante los ojos de Dios. Dios estableció la muerte como condena por el pecado.
y luego pagó el rescate enviando a su propio Hijo al mundo para derramar su sangre y morir por nosotros. Amén. Aquí hay muchos que dicen, y he escuchado mucha gente que dicen, Dios no me ama, Dios parece que se ha alejado de mí y no sé qué tal. A ver, si Dios no te ama, ¿por qué envió a su Hijo para rescatarte de los pecados que tú ya habías hecho? Aquí nos dice, de la misma manera que el pecado es muerte ante los ojos de Dios, así también Él nos dio la solución a esa muerte. ¿Por qué? Porque Él nos ama. No hay padre que vea, porque hay muchos que dicen, no, es que yo te castigo sin comer desde la mañana. Y luego viene un cuestión de horas y viene y te dice, vale, si tú haces esta tarea, te doy de comer. ¿Por qué? Porque es un padre que le duele ver la situación de su hijo, entonces le está dando esas soluciones sin que él tenga que sentirse como mimado, porque obviamente al tener que saber que Dios lo va a hacer y le da la solución al instante, nos aflojamos y no debería ser así. Entonces lo mismo pasa aquí. En nuestros pecados traen la muerte, mas la sangre de Jesús trae esa liberación que necesitamos de la muerte. Porque no hay nadie que le digan, es que te vas a morir tal, pero conozco algo que te pueda salvar y no quieras saberlo. Obviamente estaríamos dispuestos a encontrar la solución. Entonces, como Dios nos ama, Él nos da la solución a nuestros problemas. Amén. Y esto ha sido el discipulado de hoy. Que el Señor les bendiga. Amén.